12 en punto, aquí sigue la W. A ustedes muchas gracias por conectarse con nosotros porque ya estamos en vivo a través de nuestras plataformas digitales. Usted ya nos puede ver a través de YouTube Live, búsquenos como W Radio Colombia. También estamos en vivo en Facebook, W Radio Colombia, o fácil en nuestra página web wradio.com.co con un hashtag maravilloso. Miren, despiden a Joana, ahí está Joana que nos trae. Hola Joana, chao Joana, gracias por estar por acá. Bueno, nos vamos con un numeral que dice hay que resolver. Ay, Andrea, ¿cuántas cosas no hay por resolver en Colombia, no? Decir numeral hay que resolver es todo, porque en Colombia hay de todo por resolver. Sin ir muy lejos, el temita de las urbanizaciones en la orilla de los ríos, en la ribera de los ríos, que son las que terminan resultando víctimas de emergencias como la de Pereira. Pero hay de todo, numeral, hay que resolver, Andrea. Sí, Juan Pablo, buenas tardes, hay que resolver. Yo creo que ese es uno de los pendientes en nuestro país, porque muchas cosas quedan inconclusas, entre ellas la justicia, y después se vuelve un círculo de reclamos y de esa inconformidad ciudadana porque no hay justicia. Y yo creo que hay que resolver un pleito en la familia Char, en Barranquilla, que tiene que ver con una herencia y tiene que ver con una disputa además y una posible influencia de poder en esta familia, pues que es tan poderosa, que está en la política, en grupos económicos. Y hoy les traemos la historia de la hija de Farid Char. Usted sabe que fue el hermano del papá de Alex Char, candidato presidencial, y allí en esa familia hay una historia por contar y hay algo que resolver. Numeral, hay que resolver. Don Mauricio, muy buenas tardes. ¿Qué hay que resolver? Pablo, numeral, hay que resolver. Hay que resolver, Juan Pablo, el acceso de información a la prensa, porque de acuerdo con el Estatuto Disciplinario Policial, sancionado recientemente por el presidente de la República el 18 de enero, hay 2 artículos que están llamando la atención y que podría restringir un poco la información que se le entrega a los medios de comunicación, es decir, que se podría estar diciéndole a los uniformados que no se denuncien aquellos casos de irregularidades o de corrupción. Eso lo vamos a analizar después de la 1 de la tarde a través de Sigue la W Digital en YouTube y en Facebook Live. Gracias, Mauricio. Numeral, hay que resolver. Le voy a empezar a leer algunos comentarios que llegan, Andrea, con este hashtag. Por ejemplo, dice Guillermo Yori Parra, numeral, hay que resolver el temita de los 70.000 millones de pesos que dejó embolatar la exministra Budinén. Sin plata y sin internet para los niños del campo. Numeral, hay que resolver. Dice @Callita Nodaza. Hay que resolver la doble moral que tenemos en Colombia. Hacen show por unos tragos, pero no miran su propia paja en el ojo. Numeral, hay que resolver. Paola, buenas tardes. ¿Qué hay que resolver más allá del temita de los 70.000 millones que nos recuerda aquí nuestro oyente a través de Twitter? Juan Pablo, pues varias cosas hay que resolver, entre esas las peleas políticas, las divisiones en los partidos en medio de esta etapa preelectoral que vive el país. La más reciente, la pelea dentro del partido Alianza Verde por aquellos o aquel sector que se quiere de pronto, si se puede decir así, unir o apoyar al candidato presidencial Gustavo Petro, mientras que hay otros que también son muy importantes y muy representativos dentro de esa colectividad que no le apuestan a esa posibilidad. Vamos a abrir el debate hoy, después de la 1 de la tarde, sobre ese tema con 2 figuras muy importantes de la Alianza Verde. Angélica Lozano, que representa pues a quienes quieren quedarse dentro del Centro de Esperanza, y también va a estar con nosotros Inti Asprilla, que según nos han contado, y pues él nos lo confirmará, está bastante enojado por lo que está pasando dentro del partido y porque la cabeza de lista de la coalición de la Esperanza, el señor Humberto de la Calle, pues no está haciendo campaña según ellos, y esto es lo que ha hecho que en las encuestas ya la coalición de la Esperanza pues esté marcando por debajo del equipo por Colombia. Numeral, hay que resolver. Siguen llegando más trinos con este hashtag. Escribe Hernán Antonio Valderrama, numeral, hay que resolver que todos estos políticos que no hacen nada malo, pero están investigados. Numeral, hay que resolver. Más comentarios que llegan a esta hora, pero también Carlos, que nos trae una historia para resolver hoy. ¿De qué se trata?
Bueno, Juan Pablo, hay que resolver si la información que nos llegó y la respuesta del Centro Democrático que dicen sobre una posible agencia de publicidad que estaría contratando a venezolanos para hacer campaña política. Esto con guión, con libreto, les dicen los temas que tienen que hablar, les dicen qué tienen que decir. Es un rodaje de aproximadamente 1 hora. Les pagan, más adelante les vamos a decir cuánto exactamente y vamos a escuchar un audio en el que queda evidenciado que la agencia dice que los contrata el Centro Democrático. Hay que resolver, numeral, hay que resolver. Le voy a leer, Andrea, el trino que acaba de hacer Julio Sánchez Cristo desde Ese su bueno. @J Sánchez Cristo. Numeral, hay que resolver. Dice él, numeral, hay que resolver si a Colombia le interesa o no la industria de los productos derivados del cannabis medicinal. Vamos para 4 años de esperar resoluciones y no pasa nada. Numeral, hay que resolver mucho por resolver en Colombia. Es el momento para conectarse. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese a nuestras plataformas de streaming de YouTube y Facebook Live. W Radio Colombia. Sigue la W. Pronto sabremos quién podrá elegir su futuro gracias a la Universidad Nebrija. ¿Habrás sido tú? Nebrija presenta en la W una sorpresa. Bueno, pues la sorpresa nos la trae Andrea a esta hora. Se trata de una de las hijas de Farid Char. Farid Char, hermano de Fuad Char, y quien ha vuelto, digamos, a la memoria de los colombianos en días recientes, luego de la entrevista que concedió Aida Merlano a la revista Cambio, en la cual, entre otras cosas, habló de la muerte de Farid. Vamos a ir poco a poco en esta entrevista, Andrea, porque primero, Colombia yo creo que necesita saber quién fue Farid Char y por qué hoy día existe aún un pleito en torno a su herencia. Y por eso nuestro numeral. Hay que resolver, dentro de tantas cosas y dentro de tantas historias que tiene Colombia en su día a día, pues esta hay que resolverla. Así como también hay que resolver, Andrea, ese testimonio de Aida Merlano. Hasta dónde tiene soporte, hasta dónde tiene pruebas, hasta dónde hay elementos que permitan darle un piso a tantas y tantas afirmaciones tan delicadas que ha hecho sobre lo que para muchos es un secreto, pero un secreto a voces, pero el problema es que sin elementos probatorios se vuelve muy difícil de demostrar, y es la corrupción política en el Caribe. Le leo 2 comentarios que llegan con el numeral hay que resolver. Dice con este hashtag numeral hay que resolver, @FabianLoaiza7. Hay que resolver la situación del país, por eso hay que renovar el Congreso. Y escribe también @Alfredo4715, numeral, hay que resolver la tendencia de algunos medios de comunicación de volver la verdad una mercancía. Control más estricto para eso, por favor. Numeral, hay que resolver, Andrea. Pues hay que resolver lo que está sucediendo con el pleito de una herencia, pero como usted dice, tenemos que ir poco a poco en esta historia. Los invitamos a que se conecten ya. Estamos en W Radio Colombia, estamos en YouTube y estamos en Facebook para que ustedes conozcan el relato de Linda Char. Linda es hija de Farid Char, uno de los hermanos de Fuad Char, quien es el jefe de este clan político, empresarial, el más conocido en Barranquilla y que tiene injerencia en todo el Atlántico y en varias ciudades del país. Y el señor Fuad Char es el papá de Alejandro Char, actual candidato presidencial, y por eso es que las personas dicen, bueno, pero es que hay muchas personas de apellido Char. Pues se volvió público el tema después de las declaraciones de Aida Merlano sobre presunta compra de votos, corrupción, y que salpican justamente a esta familia y particularmente al candidato a la presidencia. Pero queremos hablar de un pleito por una herencia justamente del señor Farid Char. Quiero saludar a una de sus hijas, Linda. Gracias por estar aquí con nosotros en Siga en la W. Hola, buenas tardes. Un placer saludarlos a todos. Linda, empecemos a hablar un poco de quién era Farid, su padre, porque él también
hace parte de estos fundadores de este conglomerado económico que después también tuvo este poder político en Barranquilla y en el Atlántico. ¿Quién era su padre, Farid Char? Bueno, mi padre era una persona muy especial que tenía un nexo y un vínculo conmigo muy grande desde pequeña, que siempre estuvo a mi vera y que me protegió en todos los momentos de mi vida hasta que partió. Farid fue una de las personas que fundó todas estas empresas con su hermano Fuad Char. Háblenos de cómo empezaron todas estas empresas y él pues hizo parte de la participación accionaria de todas ellas. Sí, mi padre era uno de los socios fundadores y hacía parte con los hermanos de esta gran empresa que formaron de comercio, de actividades y de todo. Hacía parte de la familia y del grupo de hermanos que construyeron un emporio empresarial a base de trabajo, de esfuerzo y de continuidad con los años y perseverancia. Aquí estamos hablando de la Organización Olímpica, que hoy por hoy pues es conocida en todo el país como el puntal financiero, económico y empresarial de la familia Char. Pero hablemos, Linda, de esa organización, hablemos de ese grupo empresarial que crean los hermanos Char. ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió? ¿Cómo era la relación entre Farid y Fuad a la hora de sacar adelante estas empresas a lo largo de décadas? Bueno, el conocimiento que tengo, la diferencia de edad, sabes que soy joven, pero ellos desde temprano han sido personas muy trabajadoras, muy enfocadas, muy comerciantes, que fueron desarrollando este emporio a medida de los años, con el tiempo, con, con la mentalidad de comercio, de justicia, de equidad y de brindarle al pueblo barranquillero al principio y colombiano después los servicios de las diferentes empresas, ¿no? Con la venta de retail, con la venta de todos los productos y ofrecerle al pueblo colombiano siempre eh, calidad, precio, lo mejor. Por Y eso llegaron donde han llegado por la mentalidad comercial de la familia y por el enfoque bueno de un elaborar un negocio, construirlo, mantenerlo en el tiempo y desarrollarlo sí. con una pericia comercial. ¿Y qué pensaba su papá? ¿Qué pensaba Farid Char de la política? Porque sin duda Fuad Char ha sido un hombre siempre que ha estado jugando por un lado, en el lado empresarial, pero también en el mundo político. Su padre Farid, ¿qué pensaba de la política? ¿Qué decía al respecto? No, él no participaba muy poco de la política. Él no participaba prácticamente nada de la política. ¿Y no le gustaba? ¿No le parecía atractiva o decía él algo al respecto de ese tema? No, no lo comentaba, la verdad es que no. Sí, como todo persona que vive en un país, tiene que siempre estar enterado, ¿no? De lo que sucede con los grupos políticos, con los movimientos, con las cosas que suceden en realidad, como toda persona que vive en un país, pero no era un tema de conversación constante en él, ni mostraba un interés fuerte hacia la política. Sí, señora Linda, en medio del crecimiento de este emporio, como usted lo está narrando, de pronto se empezaron a evidenciar algunas diferencias entre Fuad y su hermano Farid. Se empezaron, digamos, a, cambiar las cargas que tenía cada uno frente al negocio. No, no, ellos tenían cada uno su papel y todo lo que tengo entendido era que había una organización tan perfecta que de hecho a día de hoy se sigue manteniendo todo, creo que el esquema de organización, de saber llevar un negocio comercial de esa índole, no había ninguna diferencia. Pues mire, estamos hablando de que para que también hagamos un contexto, ya incluso estamos mostrando esa fotografía. Son los hermanos Fuad, Simón, Habib y Farid Ujú. Char Abdalá. Y Linda es hija del señor Farid. Linda, hablemos de la última vez que usted vio a su padre. Usted nos dice que tenían una relación pues cercana
y estamos viendo también unas fotografías de usted con su padre Farid. Háblenos sobre esa última vez que ustedes se vieron. Bueno, yo regresé a Colombia en el 2017 y sí, lo vi en sus últimas fechas, lo vi, fuimos a comer, hablamos por teléfono y sí, al estar fuera del país siempre teníamos comunicación. Esta vez que fue en el Sí. 2017 fue la última vez que viajé a Colombia y lo pude ver antes de que partiera. Y en esa época, Farid, ¿qué expectativas tenía frente al país? Él, ¿cómo veía por lo menos el crecimiento empresarial o las amenazas que quizás persistían en el departamento del Atlántico o en Barranquilla o en las ciudades donde tenían estas sedes de estas empresas? No tratamos esos temas tratábamos temas como más personales, pero ya en esa etapa mi padre ya estaba un poco mayor y no hablábamos de esos temas de negocios y cosas así, no. Y esos temas personales, Linda, ¿eran temas de la familia, eran temas de la sucesión, eran temas que usted nos No, puede temas de su contar? salud, Ah, de su okey. estado de ánimo, de cosas normales, interactuar normal. ¿Y us Eh, sí, y usted cómo lo veía de salud a él? estaba ya bastante decaído de salud, sí, Ujú. ¿Cuántos estaba años bastante decaído. cuántos años tenía él? 77, 78 años. ¿Y tenía alguna enfermedad, algún padecimiento en particular? Sí, tenía varios padecimientos ya que, bueno, cuando se está en esa etapa creo que ya comienza, ¿no? El cuerpo, Sí. como como todos viviremos esa experiencia de que es lo que le llaman ya llegar a la tercera edad, comienzan a salir bastantes problemas de salud Los que tienen achaques. que, sí, los achaques. Linda, y en medio, pues claro, de los achaques de la edad, él le decía a usted de pronto alguna preocupación o de alguna inquietud que tuviera él sobre el futuro, ya fuera de él, de Farid Char, o suyo como hija de él. No, Bueno, no, no me Linda, habló. aquí viene una parte importante porque el señor Farid tuvo varios hijos, unos hijos dentro de su matrimonio y otros hijos dentro de otras relaciones. ¿Cuántos hijos tuvo el señor Farid? Bueno, en realidad creo que somos en total, yo tengo una hermana menor, y ahí creo que somos en total como 8 hijos y uno fallecido. Y usted tiene una hermana dentro de esa relación que tuvo el señor Farid con su madre, pero usted es hija reconocida por el señor Farid. Incluso vamos a mostrar una imagen donde la justicia así se lo reconoce. Usted fue en vida, el señor Farid la reconoció a usted como hija legítima. Sí, sí, a mí y a mi hermana, que es una hermana que tengo menor que yo. Ujú. Bueno, usted Sí, dice que usted se fue para España y regresó a Colombia y en esa ocasión usted se vio en Barranquilla con su padre. ¿Qué fue lo último que le dijo? Porque eso mostraba también su cercanía. No es que usted simplemente apareció después cuando el señor Farid fallece para reclamar su herencia, sino que ustedes tenían una relación cercana. ¿Qué fue lo último que pudieron compartir ustedes? sí, lo último que pude compartir, ya estaba bastante enfermo, tenía un personal que lo asistía como enfermeras y fuimos a cenar en 2 ocasiones, me llamaba por teléfono cuando podía, estaba bastante enfermo y delicado de salud, pero sí compartimos y me quedé una temporada en Barranquilla hasta que partió y pude acompañarlo en su partida. ¿Él cuándo fallece, Linda? El 28 de junio del 2017. O sea que usted, pues en una también casualidad, después de tantos años de estar en España, pudo acompañarlo en esos últimos días. Sí, así son las circunstancias de la vida, no sé si se llama destino, si se llama, no encuentro la palabra adecuada para haber viajado allí y haberme podido despedir, pero creo que era tal vez la conexión que había entre nosotros que hizo que atravesara el Atlántico
México para ir a darle el último adiós. Ujú. Bueno, entonces aquí ya viene toda la historia de un pleito que usted tiene con sus medios hermanos. Después de que Sí. fallece su padre, ¿qué sucede? ¿Por qué empieza esta disputa por la herencia del señor Farid Char, que además pues estaba haciendo parte de todo este conglomerado, gran proyecto empresarial de los Char en Barranquilla y en otras ciudades del país? Sí, después de que fallece mi padre, a los pocos meses, mis medios hermanos, me hicieron una propuesta de comprarme mis derechos gerenciales por 500 millones de pesos y elaboraron un guión donde decían lo mismo, que mi padre había muerto pobre y que me daban ese dinero como una compensación o como una caridad o una ayuda para que hiciera con él lo que quisiera. Y ese guión fueron diciéndoselo igual a cada uno de los hijos y le fueron haciendo la misma propuesta. Este aspecto Entonces sí. cada uno respondía lo que quería y evidentemente todo el mundo respondió que no. Bueno, todo el mundo, hablo de las personas, menos uno de los medio hermanos que sí aceptó vender sus derechos gerenciales por 500 millones de pesos. Este Y de ahí punto, comenzó el ujú, hecho de que yo contratara la parte jurídica y allí comenzó la guerra jurídica de la cual ha desarrollado todo esto y que a día de hoy aún me encuentro en ella. Juan Pablo, esto que nos dice Linda, aquí entonces hay un antes y un después, porque muere el señor Farid Char y los hijos del matrimonio, que son de apellido Char Gidi, Ujú. empiezan un proceso de sucesión, y ya estamos viendo el documento, solamente de ellos, pero no incluyen a los otros hermanos. Sí, Y después entonces Linda se entera de que no estaban dándole ese derecho a la herencia que también les pertenece a ellos como hijos. claro. Ven, sobre eso yo quiero detenerme, Linda. El apellido Char se lo dio a usted, o sea, usted es completamente reconocida por el señor Farid Char, ¿no es cierto? Sí, completamente. Desde el minuto uno que vine a la vida. Y entonces, ¿sobre qué base o de qué manera pueden comenzar un proceso de sucesión dejándolo usted por fuera? ¿Eso cómo, No, cómo lo no, no me puede? dejaron por fuera. Ajá, Abrieron un proceso de sucesión sí, a los aproximadamente 8 meses del ajá, fallecimiento de mi padre. sí, Y en ese proceso de sucesión simplemente eh, la justicia actúa de esta manera. Tú abres un proceso de sucesión y llamas por medio de un periódico sí, un edicto. Ajá, a las personas que tienen una relación con el causante. En este caso lo plantean y lo ponen como a los hijos legítimos, los llaman ujú, ante una esquela en el periódico. A mí me colocaron que yo tenía paradero desconocido y todo el mundo sabe que yo resido en España. Con lo cual me tocó mirar la esquela esta del periódico para poder hacerte parte de la sucesión. Los hijos legítimos que pertenecen a ella. Pues mire, vamos a mostrar ese documento de admisión demanda Char Gidi, donde justamente se refleja esto que usted nos está diciendo, Linda, mientras que yo hago un recuento de lo que está en juego. Hay que decirlo así, porque Farid Char Abdallah era socio fundador desde su constitución, pues estaba personalmente participando en algunas de estas empresas, se las menciono: Supertiendas y Droguerías Olímpica, ujú. con Serfinanza, Empaques Transparentes, Videlca, Alimentos Concentrados del Caribe, Acodensa, Farco, Granos y Cereales de Colombia, Organización Radial Olímpica, también Panificadora Litoral, Char y Compañía, Constructora Palma de Mallorca. Bueno, digamos que Sí. es un emporio y esto es lo que está en juego. Linda, ¿para usted le están quitando, le están robando su derecho a la pensión? Sí, para mí esto es un hurto con dolo, ¿Por qué dice bajo usted todos que los con dolo? términos jurídicos y legales. Sí, ¿Por qué dice usted con dolo? De pronto no hubo una, digamos que pensando en la buena fe, un error en la comunicación, el procedimiento, ¿o usted cree que efectivamente dijeron que el señor Farid estaba pobre para que usted no pudiera reclamar esto? efectivamente. Solamente ese guión demuestra el dolo. ¿Usted guardó alguna prueba de esa oferta que le hicieron a usted para que
recibiera ese dinero y listo, y ya cesara cualquier tipo de acción por su parte para acceder a unos derechos herenciales eh, por lo que habría dejado su padre una vez falleció? No, no tengo ninguna prueba. Solamente fue una conversación en una sala de juntas Ujú. y fue hablado. Fue una charla, una pequeña charla. Hay un tema que es muy delicado y que tiene que ver con unas denuncias incluso penales que ustedes han hecho. Vamos a mostrar el documento Manipulación 1, donde ustedes dicen, es que después de todo este proceso y cuando Linda dice, venga, yo también tengo derecho como hija legítima y mi hermana a acceder a esa herencia, pues hay una presunta manipulación del reparto. Usted sabe, Juan Pablo, por esto está procesado, por esto está a punto de firmar ese acuerdo con la Ah, pues fiscalía y ser Char, Char condenado no, sino Matos. Carlos Carlos Matos en el Matos, caso Hyundai, por porque supuesto. empezaron a repartir hasta que llegó un despacho y ese despacho favoreció una decisión Ujú, por judicial. supuesto. Linda, háblenos de esa presunta manipulación que para usted pues es verídica. Cuéntenos de eso. Sí, cuando se abrió la sucesión, eh, queda una huella jurídica en la oficina de repartos, que es donde se ingresa el expediente, para que pueda ser colocado por el sistema en alguno de los diferentes juzgados. Y hay pruebas jurídicas y de rastreo del sistema, donde se comprueba que el abogado de la contraparte, es decir, mis hermanos, mis medios hermanos, manipularon el sistema de reparto introduciendo este expediente con intervalos de segundos hasta que cayera en el juzgado donde finalmente cayó. 16 intentos. Sí. Se hicieron el mismo día en la misma franja horaria, con intervalos de minutos y de segundos. Linda, y en esta presunta manipulación de estos expedientes, ¿hubo participación de servidores judiciales? Hay, no sé, jueces, magistrados. Sí, o de alguien que hubiera pronto- metido sí, mano, ¿no? claro, para para poder, poder Sí. que le cayera al exactamente, juez. para hacer un intento y otro intento y otro intento y otro intento hasta que finalmente el expediente cae en el juzgado que usted nos dice. Exactamente. ¿Y qué Sí, funcionarios? tiene que haber es una manipulación del sistema y tiene que haber alguien que lo haga. Pero no sospechan de algún funcionario, no tienen indicios de quién pudo estar detrás de esto. No, no tengo indicios. Pero evidentemente de que fue alguien que manipuló el sistema. Mire, Juan Pablo, yo quiero que miren este video donde está registradas las horas de ese 11 de enero de 2018, donde ellos tienen como prueba es que sí hubo una manipulación del reparto. Vamos a ir mostrándolo y si ustedes se fijan, pues A ver, en a ver. 16 ocasiones sí empieza a cambiar los minutos de 2 a 4 minutos entre reparto y reparto. Entonces hay uno que es 2:26, el otro reparto es 2:29, el otro es 2:31, 2:36, 2:38, 2:40, 2:42, 2:44. Bueno, así hasta que llegan a las 3:10. Entonces, esto sí es muy extraño si ustedes se fijan en la hora, empieza a Pero, cambiar ¿cómo en el así? mismo día. Ese es el mismo expediente que no es asignado, no es asignado, no es asignado hasta que Ajá, cae en un determinado juzgado. exactamente. Y eso ustedes se los explican de alguna manera, Linda. El por qué razón rebotaba y rebotaba y rebotaba hasta que cayó en un juzgado en particular. No, no explican nada. Ujú. Entonces, esa sí es la Pues pregunta sí es de llamativo, por lo sí, menos. es llamativo, y yo quiero que mostremos una compulsa de copias que incluso hicieron desde el Atlántico la rama judicial, porque sí les parece muy, muy extraño esto. Linda, háblenos del papel del abogado, según usted, de los hermanos Chargidi, que hicieron esta manipulación del reparto, porque incluso también creo que hay una manipulación en quién presenta un documento y quién no, quién lo Sí, presenta como una tutela y quién no, quién cambia el número de sí, cédula del representante legal. sí. Bueno, es el abogado de la contraparte que se ve que también tiene bastantes influencias y maneja todos estos temas también de manipulación y de corrupción dentro de las instancias judiciales. De hecho, corren los rumores, y no puedo decir quién porque es un rumor, pero cuando un rumor en Barranquilla
suena es porque piedras lleva, como dicen por ahí. Mm. Este señor solía decir muchas veces que ellos iban a ganarlo todo porque ellos tenían el amparo y el beneplácito de la procuradora Margarita Cabello. Y este Sí, le decía señor eso. es el referente al problema que hay con la manipulación del sistema de reparto. Pero ¿por qué razón metían a la procuradora si, pues en aquel No, él entonces, solamente hizo un comentario en alguna ah, oportunidad de que tenían el beneplácito y estaban arrojados y que seguiríamos litigando, o sea, seguiríamos en la lucha jurídica y, en la cual estamos. y ese comentario se lo hicieron hace cuánto, Linda? Podríamos decir que en diciembre del año pasado. Ah, o sea, hace 2 meses. Sí, diciembre del año pasado. ¿Y quién le hizo? No fue diciembre del año pasado, fue Ajá. diciembre del año anterior. Ah, antepasado. Sí. ¿Y ese comentario lo hizo quién? ¿A quién se lo hizo? ¿Por qué? No, son rumores, pero Ajá. es del mismo gremio de los abogados que trabajan para ellos. Linda, hablando de todo ese poder económico que tienen los Char y pues que lo tendría sus hermanos, sus medios hermanos, los Char Gidi, ¿usted cree que esto está influyendo en este proceso? Se lo pregunto porque es que además hay que recordar que son familiares todos de Alex Char, su tío, pues es Fuad Sí, Char, claro. el jefe del clan Sí, político Char. claro que influye en este proceso totalmente, por eso Barranquilla no me presenta garantías y por eso quiero el traslado a Bogotá, la radicación. Estoy en espera de que se lleven todo a Bogotá y estoy en las manos de un magistrado también que tiene que decidirlo y estoy de una u otra manera recibiendo presión, atacándome, demandándome aquí en España para que yo, no sé, reciba un mal arreglo o para que me quede quieta o algo, pero sí estoy recibiendo demandas, una demanda que me llegó en diciembre del año pasado, donde me atacan aquí en España con la Pero- finalidad de quitarme unos inmuebles que me dio mi padre en alguna oportunidad y dejarme prácticamente en la calle. Linda, pero eso significa entonces que de pronto su tío Fuad está apoyando, está respaldando a estas personas que a usted le están haciendo como esta guerra, entre comillas, para quitarle todo. Y en ese sentido quiero preguntarle si él también, el señor Fuad Char, tiene algún interés frente a los bienes, a la plata que pudo haber dejado su papá. Pues no lo considero así. La verdad es que pienso que aquí son personas mayores y a él siempre lo he visto como el patriarca de la familia, una persona inteligente, sagaz, comerciante, que no creo que tenga influencia ni que tenga que ver con hacer justicia y menos teniendo esta clase de problemas en la familia. No Linda, pero creo que entonces, ¿quién de la familia que tenga también tanto poder como Fuad está respaldando a sus medio hermanos? no lo sé. ¿Podría ser el señor Alex Char? No lo sé, no lo sé, lo desconozco. Yo cuando no tengo la seguridad de algún tema, al desconocerlo no puedo lanzar una opinión porque no la tengo. Pero es que No usted puedo habla decir de un que hay comentario mucho porque no poder en tengo la Barranquilla. certeza. Usted dice que Barranquilla no le da garantías porque en Barranquilla la familia tiene mucho poder y el poder está encabezado por Fuad Char, que usted mismo dice que es el patriarca, y después de él por Alex. Sí, pero van derivando más. En realidad no te puedo contestar esa pregunta porque no tengo la certeza de quién ni de cómo. Así de Usted, sencillo. Linda, usted, Simplemente no. La única conclusión que puedo sacar y que les puedo decir e informar es de que no encuentro garantías en Barranquilla, que es bien, el epicentro de todo. pero ¿usted confía en su familia, en los Char que están en Barranquilla? Confiar, eh, pues la verdad es que lo que estoy viviendo es, es una situación terrible, es una situación de ignominia, es una situación que a pleno siglo XXI en el que estamos es prácticamente, suena bizarra, suena que aunque estés en otro país y lo comentes, la gente no llega a comprenderlo, Sí. de que se pueda estar viviendo una situación así,
por desconocer los derechos de otra persona, Ujú. por intentar hurtarlos y por intentar cometer cualquier clase de engaños Sí. para robar, para hurtar, algo que simplemente hay que dividirlo y ya está. La Sí, verdad es que es ¿son, increíble. son deshonestos sus familiares que están en Barranquilla? No, nadie es deshonesto, son muchos familiares, no puedo encajar aquí a todo el mundo en el mismo saco, pero yo estoy hablando de mi tema. De mi Ujú. tema no encuentro una igualdad y no encuentro una justicia, una justicia. No Sí. puedo hablar por los demás porque somos una familia grande y aquí el inconveniente que tengo es un mal manejo de todas las cosas y eso es lo que estoy viviendo en estos momentos, pero no puedo decir de que no puedo tildar a nadie ni puedo calumniar a nadie por deshonestos. Estoy hablando es de una situación en concreto que es no repartir una sucesión como debe de hacerse normalmente, por la vía normal, como lo hacen el 100% de los seres humanos en el mundo, ¿no? Con una sucesión normal cuando hay un causante y cuando un padre parte de este mundo. A usted, para aceptar esta entrevista, para conversar con nosotros, ¿le dio algún temor? ¿Le dio miedo? ¿Tuvo que pensarlo 2 veces para animarse a salir en medios y hablar de su caso particular en el marco o en medio de una familia tan numerosa, pero sobre todo tan, reconocida como los Cha? Pues yo soy una persona valiente, soy una persona que me considero que sí, esto es algo que así me he tenido que preparar para poder estar aquí frente a la cámara y poder hablar de estos temas tan delicados y tan íntimos, pero como soy una persona que cree en la justicia y soy una persona que cree en que las cosas se pueden dar y que todavía existe un mundo bueno y un mundo donde pasan cosas buenas, lo he hecho. No tengo amenazas de ninguna índole. Yo, aunque sea o no seas, pertenezco a esa familia, esa sangre corre por mis venas y no estoy haciendo nada sino que contar mi verdad y mi historia para lograr una solución. Pero creo que y considero que no estoy haciendo absolutamente nada malo para que se utilicen represalias en mi contra, con lo cual, por ese motivo, no tengo miedo, no tengo nada, no existe ningún sentimiento de esta magnitud en mí en estos momentos. Sé que estoy haciendo lo correcto. Sí. Sin embargo, fuera de micrófonos, Linda, usted nos mencionaba que sí hay unos movimientos extraños en España con respecto a sus propiedades para tratar Sí, de presionarla a usted. Háblenos un poco de eso. sí, lo que le comentaba antes, a partir de diciembre del año pasado, del 2021, contrataron un bufete de abogados con sede en Bogotá, para que pudieran, Bogotá, España, para que pudieran maniobrar y para que pudieran trabajar aquí, porque ese es uno de los requisitos indispensables para poder hacer demandas satélites, como digo yo, cuando las personas viven en otro país, tienen que utilizar este tipo de servicios, que son abogados que tienen oficinas en los dos países. Y recibí una demanda sí, para lo que te comentaba antes, para quitarme los inmuebles donde uno reside mi hermana y el otro resido yo, y dejarme prácticamente en la calle, no sé si con la finalidad de que reciba un acuerdo malo o con la finalidad de que me canse o con la finalidad de meter no, bastante presión al quitarme algo básico que necesita cualquier ser humano en el mundo, que es una casa. Mm. Entonces, Linda, también fuera de micrófonos usted me decía, bueno, es que es un derecho legítimo que yo tengo como hija reconocida del señor Farid, pero me llama la atención que usted en su relato nos dice que en su momento, cuando su padre fallece, después le hicieron a ustedes como una propuesta que no tenía nada que ver con lo que dejó el señor Farid y que lo hicieron ver como pobre. ¿Él falleció y era pobre o hubo ahí algo para que
toda la herencia del señor Farid pasara a una sociedad de los Chargidi como si fuera una deuda que tenía él con su esposa. Hay algo extraño. Cuénteme por qué dice que lo hicieron ver como pobre. Sí, porque esto está organizado con tiempo. Aquí no se deja nada al azar. Aquí no hay azar. Esto es algo que está preparado desde hace ya un tiempo y por eso pudieron confeccionar este guión donde decían que había muerto pobre, porque en realidad solamente a nombre del causante quedaron pocas propiedades. Y ya todo eso estaba bueno, lo tenían todo a punto y salieron deudas ficticias, embargos y demás. Esto es algo todo planeado y específicamente hecho de esta manera. Muy, muy grave lo que usted nos dice. Linda Char, hija del señor Farid Char, hermano de Fuad, el jefe de ese clan político y Patriarca, dijo económico ella. del patriarca, como lo dicen también del varón electoral Fuad Char, quien es papá de Alex Char, candidato a la presidencia. Pues Linda, hay un tema que es inevitable tocarlo y es que su papá, el señor Farid Char, fue mencionado por la señora Aida Merlano en la entrevista que dio con la revista Cambio, con Daniel Coronel y con Federico Gómez Lara. Y ella dice que incluso le da pavor tocar el tema, pero yo quiero que escuchemos y recordemos lo que dijo la señora Aida Merlano sobre su papá, Farid Char. A él siempre lo amenazaron. Su familia lo amenazó, su suegra, todo el mundo lo amenazaba, pero él guardaba silencio. Su papá me amenazó, toda su gente me amenazó. ¿Tu papá fue pero a Char? Fue a ¿Fue a Char, Char? claro. ¿La llamó a usted a Claro. amenazarla? Me amenazó. Pero fíjate que hay un ¿Cómo la tema, amenazó? Daniel. Mira, Daniel, hay un tema que yo le tengo mucho pavor. Por ahí se rumoraba y alguien, yo no lo estoy afirmando, me dijo alguna vez, ¿y sabes algo? No, fue el mismo Héctor Amariz. Y me dijo, no te creas que Fuad es muy peligroso. Él tiene encaminado a su hijo para la presidencia y él no va a permitir que tú te le atravieses porque mira que tú le hiciste tomar foto con el gobernador tuyo, tú lo manejas con el dedo y ya su papá se está dando cuenta. Y si su papá fue capaz de matar a un hermano y desaparecerlo, ¿qué cree que puedes hacer contigo? Esa es la expresión. Si su papá, hablando de Fuad Char, fue capaz de matar a un hermano y desaparecer, lo que puede hacer contigo. Eh, esa es una expresión que yo no sé, Linda, cuando usted la oyó, cuando usted se enteró de esta afirmación, ¿qué sintió? ¿Qué pensó? Bueno, la verdad es que es una afirmación de una persona que para mí, si no tiene pruebas y lanza eso, es una calumnia. Y no puedo hablar sobre este tema porque no me procede, no lo desconozco y para mí es una calumnia y no soy persona de calumnias. Pero, Desconozco totalmente el tema. pero hay un episodio del fallecimiento o posterior al fallecimiento de su padre que ha sido llamativo desde entonces, y es que a él le hicieron una cremación express. Menos de 6 Sí. horas alcanzaron a pasar después de su fallecimiento cuando ya estaba en proceso de cremación. ¿Eso tuvo alguna explicación? No, no ha tenido ninguna explicación, simplemente que ha sido un factor que llama la atención, pero no tiene ninguna explicación. ¿Y usted como hija ha preguntado, ha tratado de indagar sobre el motivo de esa cremación express que se le practicó al cuerpo ya sin vida de su señor padre? Sí, estaba todo el mundo muy atento a que todo fue tan rápido, aparte de que en esa época también salieron escritos en la prensa digital y hasta un hermano de él que también llegó, que quería verlo y no logró verlo. Sí, hubo bastante preguntas acerca de sus allegados, pero nadie tenía la respuesta. Linda, usted estaba en Colombia justamente para esa fecha, cuando él fallece. ¿Estos fueron rumores o usted sí puede certificar que todo fue muy rápido cuando su padre fallece en la mañana y después lo creman muy, muy rápido? ¿Esto sí fue así o son chismes? ¿O esto fue así? No, sí fue todo un poco rápido para el proceso normal.
en Colombia. Si usted pudiera hablar con Aida Merlano, ¿qué le preguntaría? ¿Qué le gustaría hablar, conversar con ella? La verdad es que sus temas de política y de todo, a mí la política no me llama la atención y la verdad es que no encuentro ningún tema que podría tener en común o alguna coincidir con esta persona. No encuentro ningún tema a coincidir con ella. Ella creo que se mueve en el ámbito político y no es mi ámbito, así que no tendría, ahora mismo no encuentro ninguna, algo en común para poder hablar con esta persona y poder tener un tema o hacerle alguna pregunta. Sí, Linda, yo sé que usted dice, vea, si yo no tengo las pruebas, yo no soy capaz de afirmar algo que no me corresponde, como lo dijo en su momento Aida Merlano, que le dijeron eso. Pero yo no quiero preguntarle por esas pruebas, porque usted ya nos dice, vea, yo no sé nada. Quiero es preguntarle por su sentimiento como hija del señor Farid, si existe esa hipótesis, esa posibilidad de que su padre haya sido asesinado. ¿Qué le llega a la No, no cabeza? existe, para mí no existe, porque era una persona que tenía problemas de salud y era una persona que estaba ya en una edad avanzada con problemas de salud. Para mí esa hipótesis no existe. Y dentro de la familia, dentro de los hermanos, ¿ha habido algún otro hecho que haya resultado, pues, lamentable y que usted quisiera de pronto destacar? No, no ha sucedido más nada fuera de lo común. Pues bueno, Linda, Linda Char, solamente me queda preguntarle, pues usted qué le diría, porque seguramente están escuchando y ya vamos a conocer qué dijeron Maricel, Farid, Mauricio y Alfredo Char Gidi, los hermanos que le hicieron a usted y a otros hermanos fuera del matrimonio del señor Farid una propuesta y que después dijeron que el señor Farid pues estaba endeudado y solamente quieren pues seguir ellos este proceso de sucesión. ¿Qué les diría? ¿Qué les diría? Que existe la palabra justicia, que para mí es un principio moral universal, que se aplica respetando la verdad y dando a cada una de las personas lo que le corresponde. Que apliquen el significado de esta palabra, porque la verdad es que estar en esta guerra me parece algo totalmente ilógico, pudiendo hacer lo humano, lo sensato. Eso le diría. Linda, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Andrea, la otra orilla de la familia Char, los invitamos a participar de esta entrevista, ¿no? Por supuesto, insistentemente nosotros contactamos pues a los hermanos Mauricio, a Maricel Char Gidi, y ella, después de contestar una llamada, pero después no nos volvió a contestar el teléfono, solamente nos dijo por un mensaje de WhatsApp: hola Andrea, muchas gracias por tu mensaje, lo consultaré con los abogados que llevan el caso. Y nosotros hablamos incluso desde antes con el señor Alex León, quien es el abogado de los hermanos Chargidi. Él me dijo en una llamada que los hermanos habían decidido no hablar y que los abogados también habían decidido lo mismo, que solamente se iban a pronunciar en los estrados judiciales, que él sí quería hablar, pero que habían decidido de eso. Le pedí que me enviara un comunicado expresamente, pues manifestando esta intención. Sin embargo, no me volvió a contestar, pero ellos, por supuesto, ya están enterados. Hacemos una pausa. Al regresar, nos vamos a escuchar una historia, pues, que nos trae Carlos. Una agencia de publicidad vinculada a un grupo político muy importante, contratando venezolanos para con libreto hacer campaña política. Ya volvemos, sigue la W. El mundo está cambiando.